Buenas tardes a todos. En esta sesión del Instituto de Sociología Política vamos a analizar un tema, yo creo, realmente muy relevante, sobre todo porque Colombia lo estamos siguiendo de cerca, porque es un país muy importante y tiene un proceso electoral muy complejo, ¿no es cierto?, en las próximas semanas, 27 de mayo la primera vuelta. Y en ese contexto lo hemos invitado al general Javier Pérez Aquino, que ha sido jefe de la Fuerza de Paz, ¿no es cierto?, en todo el proceso de acuerdo de paz, ¿no es cierto?, con la FARC y de desarme, ¿no es cierto?, de la FARC, que he estado a cargo de él para entender la situación colombiana. Yo le agradezco acá al general Pascualini, jefe de Estado Mayor del Ejército, ¿no es cierto?, su presencia, y destaco, bueno, nuestra presidenta Marita Carballo, ¿no es cierto?, al ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, que es miembro de esta academia, al doctor Ricardo López Murphy, también es ministro de Defensa, que también es miembro, ¿no es cierto?, de esta academia, y a todos ustedes, ¿no es cierto?, su presencia. Bueno, le hemos dado acá, ¿no es cierto?, a Pérez Aquino unos 30 minutos para exponer el tema. Después, nuestro amigo el doctor Jorge Castro, ¿no es cierto?, brillante analista de temas internacionales y regionales y también militares, para que haga un comentario de unos 15 minutos sobre lo que plantee Pérez Aquino. Después vamos a tomar algunos comentarios, ¿no es cierto?, o preguntas, para que después, en todo caso, ¿no es cierto?, Pérez Aquino las conteste, ¿no es cierto?, para cerrar la reunión. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rosendo, y gracias por la presencia del señor jefe de Estado Mayor General del Ejército, señores ministros de Defensa, Marita, bueno, me imagino que a todos, porque Fabián, un amigo, y al comandante operacional de Fuerzas Armadas no le agradezco porque es mi hermano. Bueno, tratando de resumir en 30 minutos todo lo que he vivido, y la intención es tratar de contar un poco lo que he vivido, que de ahí saquen tal vez alguna experiencia para mirar un poco al futuro. Rápidamente creo que acá se puede separar en 4 grandes bloques. Primero, sí recordar, aunque sea, un poco la historia de Colombia, la historia de la violencia en Colombia rápidamente, para después pasar a la etapa de la negociación y todo lo que pasó antes de la firma del acuerdo, luego la implementación de este proceso de paz y luego unas rápidas consideraciones o conclusiones. Recordemos que nos podemos remontar a la Guerra de los 1000 días, a finales del siglo XIX, pero creo que la antesala del conflicto con la FARC fue sí la etapa de la violencia, llamada la etapa de la violencia en Colombia, que fue con el inicio con el asesinato del principal candidato a la presidencia de Colombia, Jorge Gaitán, en el año 48. Esa etapa, que hubo más de 200.000 muertos, fue podemos decir, la antesala, porque de ahí surgieron las guerrillas entre los liberales y los conservadores, que de ahí surgieron nuevamente las FARC. En los años 60, como ustedes saben, surgió la FARC como grupo armado, pero también surgieron, recuerden, otros grupos armados de origen marxista. Recuerden el M-19, con esa imagen de la tanqueta en el Palacio de Justicia, también los paramilitares y el MIR, el PRT, el ELN, que desgraciadamente sigue en vigencia, el EPL, que también sigue en vigencia con mínimos efectivos. Bueno, eso le dio el marco a esa situación de la FARC. La FARC tuvo un crecimiento progresivo desde el año 64, teniendo el máximo caudal o poder de combate a fines de los años 90, principios del 2000, donde directamente pasa de una guerra de guerrillas a una guerra de maniobras, directamente atacando pueblos, atacando unidades militares, con más entre 600 y hasta operaciones de 1000 hombres, con el objetivo claro de llegar a 40.000 efectivos, aunque llegaron a 22.000 en esa época, pero el objetivo era 40.000, y llegaron a rodear las principales ciudades, y el objetivo era rodear Bogotá para la toma del poder, y estuvieron bastante cerca, según dicen los colombianos. En ese momento, recuerden el proceso de paz del Caguán, donde se le dio un espacio territorio a la FARC, un espacio de distensión de un tamaño mayor a Suiza, y la imagen de la guerra, la silla vacía, donde tiro fijo deja plantado al presidente de Colombia en una reunión clave para el proceso de paz. A partir de ahí hubo un cambio, una bisagra,
donde la fuerza pública empieza con una ofensiva militar muy importante, producto de un cambio de estrategia, pero también empezó el Plan Colombia, con un apoyo internacional muy fuerte, especialmente de Estados Unidos, pero no solamente de Estados Unidos, y también un apoyo financiero del resto de Colombia. ¿Por qué? Y una cosa que también quiero mencionar, la diferencia, porque antiguamente la guerra se combatía en la Colombia profunda, y ahora voy a mencionar un poco qué es la Colombia profunda. Hasta los colombianos se dieron cuenta, cuando estuvieron rodeados las grandes ciudades, realmente se dieron cuenta de lo que era la guerra con la FARC. Entonces, a partir de ahí hubo un cambio de estrategia, mucha tecnología, mucha inteligencia, apoyo de otros países, y lentamente fue disminuyendo el poder de la FARC. Recuerden cuando empezaron a eliminar la gente de secretariado de la FARC con grandes golpes recuerden con Reyes, Alfredo Cano, bueno, así sucesivamente, hasta llegar al año 2012, cuando empiezan las negociaciones en La Habana. Y ahí me gustaría hablar un poco sobre la situación del inicio de las conversaciones. Y también la gran discusión, hasta hay un libro escrito, y creo que hay alguno más, sobre si valía la pena iniciar con este proceso de paz o no. Algunos dicen que las FARC estaban vencidas, por eso no valía la pena. Yo les doy mi opinión de lo que he visto personalmente en Colombia, y yo he visto que la FARC en esos momentos, por lo menos en el año 2016, era un ejército muy disciplinado, muy golpeado, pero con un poder de combate muy interesante, por decirlo de alguna manera, para no ir al detalle. Y lo vamos a ver en la cantidad de armas que entregaron. Entonces se iniciaron las conversaciones en el año 2012, tardaron casi 4 años para llegar a un pedido de la FARC y de Colombia a Naciones Unidas solicitando una misión política y también solicitando que seamos coordinadores de un mecanismo de monitoreo tripartito. Eso fue en el año 2016, en enero de 2016, que inmediatamente el Consejo de Seguridad, con una rapidez increíble, en un par de días, autorizó, y con total unanimidad. Y eso se replicó a lo largo de todo el proceso. Lo único que se pone de acuerdo el Consejo de Seguridad era con el tema de Colombia, y además de los apoyos internacionales. Bueno, continuaron con a partir de ese momento, Naciones Unidas desplegó un equipo de observadores, en el cual estaba yo, y básicamente empezamos a trabajar en lo siguiente. Primero, en trabajar con la Comisión de Seguimiento del Fin de Conflicto, se llamaba, que era una comisión compuesta por comandantes de la FARC y también con militares en actividad, que esto fue algo inédito, porque por lo menos en las misiones de Colombia, en los procesos de paz de Colombia, nunca había sucedido. Y realmente fue un tema también una bisagra, porque en un momento estaba como detenido el proceso de negociación en La Habana, y esta relación, como decían ellos, de soldado a soldado, empujó y movilizó esta negociación. Realmente a mí me sorprendió esta confianza que se tenían los generales y equivalentes de esta comisión junto con los comandantes de la FARC. Esta relación también llevó a que trabajaran en todo lo que significaba la creación, digamos, de lo que iba a estar escrito en todo lo que sea la verificación del acuerdo. Todo eso lo escribían ellos. Y nosotros, gracias a Dios, trabajamos en eso. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer lo que íbamos a verificar. Y eso fue también un tema muy importante, poder estar ahí en la negociación y poder ser partícipe de eso. Después fue un trabajo enorme junto con ellos, inventar un mecanismo. ¿Por qué? Este mecanismo tripartito en Naciones Unidas fue único, porque había habido un intento de mecanismo tripartito, pero a nivel nacional en Nepal, pero nunca a nivel regional y local. Eso fue la única vez. Entonces no teníamos parámetros para decir, bueno, ¿cómo se hace? Entonces inventamos de alguna manera los procedimientos, la organización y el trabajo en la parte del terreno, la parte logística. La verdad que fue un trabajo interesantísimo. Eso fue entre La Habana y Colombia. Luego de eso hubo 2 actividades muy importantes y también interesantes, que fueron el primer contacto que tuvieron los mandos medios de las Fuerzas Armadas colombianas junto con los mandos medios de la FARC, que fue el reconocimiento de todas las zonas de transición, las 26 zonas de transición. Bueno, una operación
la verdad, increíble, porque imagínense todo el territorio de Colombia recorriendo casi en forma simultánea, con todas las guerrillas, recuerdo, la FARC todavía en armas, pero además todos los grupos armados, todavía también en armas y alrededor de esas zonas. Bueno, se hicieron todos los reconocimientos y eso fue el primer contacto, la primera operación que realizamos las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas colombianas y la FARC. Y fue el primer contacto de los mandos medios. Y ese fue el primero. Y el segundo, igual importancia, fue una capacitación también de los mandos medios, de todos los integrantes del nivel nacional y regional del mecanismo de monitoreo y verificación. Es decir, los mandos medios de la FARC y nuevamente de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y fueron 7 días y 7 noches en una casa de retiros espirituales, y la verdad que fue una gran sorpresa la rapidez de que se entró en confianza, que se obtuvieron la confianza, y eso es fundamental en cualquier proceso de paz. Ustedes pueden escribir cualquier acuerdo, pero lo importante y lo que es que se busca la confianza entre las partes. ¿La confianza en qué sentido? No amistad. La confianza de que el que está sentado ahí quiere el mismo proceso de paz que uno. Y la verdad que al principio sentados en la mesa, con grupos de mesa como en un cuartel, cada uno por su lado, y terminaron el último día hasta realizando grupos de trabajo con una confianza, la verdad que sin entrar en detalle para no herir susceptibilidades, pero sorprendente. Bueno, ese fue el primer contacto y así fue como empezamos ese periodo previo al acuerdo. Seguimos trabajando en todos los protocolos, como lo llaman los colombianos, hasta llegar, lo que ustedes recuerdan, la firma del acuerdo final en una ceremonia espectacular en Cartagena, todos de blanco, con una presencia internacional muy importante, hasta el presidente Mauricio Macri estuvo presente, pero desgraciadamente a los días, el 2 de octubre, fue el plebiscito y por menos de 50.000 votos ganó el no, y esto detuvo todo el proceso de paz. Fue una sorpresa realmente para todos. Nadie esperaba eso, hasta las encuestas, todo, absolutamente todo el mundo, y como decían ellos, no había plan B, nadie tenía previsto eso. Pero inmediatamente se pusieron a trabajar en dos cosas. Primero, en decir, queremos mantener el cese del fuego. El cese del fuego ya se había firmado meses anteriores, tenemos que mantenerlo. Hicieron un protocolo muy sencillo, un acuerdo sencillo de un par de hojas, y nos pidieron a nosotros también que lo verifiquemos. Daba miedo porque esa par de hojas no decía nada, pero bueno, la verdad que digamos, por favor, escriban un poco más. Pero era el mensaje político que querían mantener. Y también al mismo tiempo se pusieron a trabajar en modificar el acuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo había dicho no estaba de acuerdo vale la redundancia, con ese acuerdo. Inmediatamente se pusieron a modificarlo y lo presentaron ante el Congreso, y a fines de noviembre el Congreso ratificó o refrendó este acuerdo, este supuestamente nuevo acuerdo, que también muy discutido, qué cantidad de cambios hubo o no. Se firmó nuevamente el acuerdo final, ahora sí, en Bogotá, en el Teatro Colón, y ahí determinaron que el día 1 de diciembre iba a ser el día el inicio de la implementación del acuerdo de paz. Con respecto a esto, me gustaría mencionar la importancia que constantemente tuvo, el apoyo que tuvo internacional a este proceso. La verdad que llamó la atención antes, previo en la negociación y después. Y después, si bien pareció largo el proceso de paz, de casi 4 años, un poco más, la verdad que se notó la seriedad con que se trabajó, lo progresivo que se fue trabajando, y realmente, como muchos analistas internacionales dicen, fue uno de los mejores acuerdos de paz. Con el apoyo internacional, con el apoyo de asesores internacionales, expertos en el proceso de paz, se llegó a un resultado excelente. Y después, bueno, empezamos ya terminando esta etapa, pasamos a la otra etapa de la implementación. El 1 de diciembre empezó, y creo que ahora es bueno explicarle rápidamente lo que fue el acuerdo de paz. Básicamente hay una línea de tiempo, determinar una línea de tiempo, el día D hasta el día D más 180, donde la FARC debían realizar ciertas actividades, que básicamente era el primer paso, es reunirse desde los campamentos que estaban en medio de la selva a estos 26 lugares o zonas de transición. Ese era el primer paso,
y luego, en distintas etapas, debían realizar la entrega del armamento hasta el día D más 180. Y durante todo ese tiempo debía estar el mecanismo de monitoreo y verificación próximos a esas zonas de transición, controlando unas ciertas reglas que son las típicas reglas de separación de fuerzas de una misión de paz de Naciones Unidas, que no pueden pasar un límite u otro, que básicamente la zona de transición eran no más de 5 kilómetros por 5 kilómetros, y adentro había un campamento de la FARC que podían estar con el uniforme y con el armamento, pero no salir de esa zona. Y había una zona de seguridad, y fuera de esa zona estaba la fuerza pública dando seguridad a todo ese sector, y no podían ingresar. Bueno, una serie de detalles más que teníamos que verificar nosotros. Y al mismo tiempo el gobierno debía construirle un campamento para que cuando se mueva esos guerrilleros tengan un lugar para dormir, darle racionamiento y también salud. Ese fue el gran desafío que tuvieron. Pero ¿qué pasó? El primer detalle, y que no se midió, que, bueno, nosotros asesoramos que no sea así, que fue muy rápido la implementación del acuerdo. Nosotros pedimos que haya más tiempo. ¿Por qué? Por los tiempos logísticos, los tiempos de contratación, tanto sea del gobierno, con una burocracia bastante particular, y la burocracia también de Naciones Unidas, que tenía sus tiempos. Entonces tuvimos nuestro conflicto al principio porque no podíamos tener todo lo que necesitábamos para realizar una buena verificación. Después también, a lo largo de ese mes, esos primeros meses, vimos también que era muy difícil la implementación del acuerdo desde el punto de vista de la FARC. ¿Por qué? Porque el gobierno no tenía tiempo material para dar el racionamiento, la salud y tampoco los campamentos. Y ahí empezaron a modificar los acuerdos, que fue a lo largo de este proceso una constante. Hubo 4 o 5 reuniones que modificaron los tiempos y modificaron por ende el acuerdo. ¿Por qué? Porque no se podía cumplir en general, y después por otras causas. Entonces, pero a pesar de eso, en la segunda reunión que se hizo en enero, se determinó que la FARC, y las dos partes dijeron, la FARC igualmente se mueven y se van a trasladar a los campamentos. Y eso fue realmente una sorpresa, porque los campamentos no estaban. Había algunos campamentos pero muy básicos, y se comprometió a hacer, aunque sea los servicios básicos, la luz, el gas, las cloacas, por lo menos eso. Entendamos que en esos campamentos había en algunos 200, no menos de 200, y en algunos hasta 500 hombres y mujeres. A pesar de eso, se empezó el traslado de los guerrilleros de la FARC, mostrando realmente dos cosas. Primero, una disciplina, volviendo a lo que era la FARC, que seguía un ejército con una disciplina increíble, y realmente una voluntad de las dos partes para terminar con este conflicto. Bueno, empezamos con esta operación, la segunda operación, pero esta con mayor magnitud. Imagínense, 7.000 hombres y mujeres con uniformes, armamento, gallinas, ovejas, de todo, moviéndose por todo Colombia, moviéndose por ríos, de todas formas, yendo a estos 26 lugares, lo que significa seguridad. Y eso, si bien la coordinación fue nuestra también, llama la atención, y la verdad la eficacia de las Fuerzas Armadas colombianas en estas operaciones. Y las coordinaciones, por supuesto, hechas con la FARC también, que también mostraban su voluntad a dar en detalle todo este tipo de información. Bueno, llegados ya a la FARC en los campamentos, empezaron lentamente con la dejación de armas, pero también las FARC se dieron cuenta que estaban perdiendo su capacidad de negociación, entregando las armas. Y no solamente la parte logística se fue retrasando, tanto sea en la parte médica, racionamiento mayormente no había mayor problema, y después en cumplimiento de otros acuerdos, como era el tema de la amnistía. Se tardaba mucho en dejar libres a los presos que supuestamente estaban abocados a la amnistía, temas también de registro de guerrilleros, y una serie de cosas que no se estaban cumpliendo. Entonces los guerrilleros empezaron a poner problemas, empezaron a plantear, a ver algunos nuevamente reuniones, pero siempre se continuaron adelante, retrasando, y de hecho
en vez de tardar 6 meses, se tardaron 10 meses. Pero se continuó y nunca se detuvo este proceso. Y también un tema muy importante es ver los incidentes. En todo proceso de paz, generalmente hasta se rompe el cese el fuego o hay incidentes de mucha importancia. Acá hubo 10 incidentes de gravedad, algunos con unos muertos, algunos con una cierta violación, pero en ningún momento se detuvo. Todos estos incidentes se resolvieron en el marco del mecanismo de monitoreo y verificación. Y repito, raro, y se avanzó. Nuevamente, la voluntad de las partes para seguir adelante. Porque cualquiera de especialmente estos 10 incidentes, hubieran sido, pero para tirar abajo todo este proceso que se había hecho. A pesar de eso, siguieron adelante. Y también otro caso, déjeme contarle una anécdota, creo que el tiempo da. También la confianza y la disciplina también ahora de las Fuerzas Armadas colombianas. Hubo en estos movimientos, algunos eran dirigidos y en algunos casos había movimientos internos, digamos, porque hasta que se juntaron un grupo de guerrilleros de cierta cantidad para después moverse. Pero estos movimientos internos también tenían, imagínense, moviéndose 100 hombres o más por Colombia armados, todos esos movimientos debían ser coordinados. Y era un gran desafío. Y en un momento, este cuento no lo vi, sino me lo contó Carlos Antonio Lozada, uno de los principales miembros del secretariado. Dice, en un momento se movía el Frente Primero, para colmo, parte del Frente Primero de la FARC, de un lugar a otro, no importa, en un colectivo, 40 hombres y mujeres armadas y con uniforme, y de repente llegan a un bloqueo de las Fuerzas Armadas. Se bajan, era tal grado de confianza, se bajan, dicen, sí, nosotros somos de la FARC, vamos a tal lado. No sé si se dan cuenta de lo que estoy contando. Están todos locos. Y eso pasó realmente. Y como eso hubo varios casos. Por supuesto, los de las Fuerzas Armadas, también inmediatamente el Ejército, dijo, ¿cómo que son ustedes? ¿Con quién coordinaron? ¿Qué hicieron? Dice, no somos de Frente Primero. Y eran los Frente Primero, eran la disidencia. Peor todavía. Bueno, todo terrible. La cosa que increíble también, por supuesto, la disciplina de las Fuerzas Armadas que llegaban. Si llegaba a pasar eso, se iba todo para atrás. 40 muertos o más. Bueno, como eso hubo varios casos y nuevamente resaltando la voluntad de las dos partes para terminar con este conflicto. Bueno, terminado la entrega de armamento, ¿cómo se entregó el armamento? En distintas partes, no voy a entrar al detalle, muy técnico, pero el mayor desafío, eso se entregaba, nosotros teníamos un campamento dentro del campamento de la FARC, con un contenedor y recibíamos todas las armas, destruíamos la munición y los explosivos que estaban ahí, pero en distintos momentos, ¿no? D más 30, D más 60, D más 120. Y después, pero en mayor operación fueron las caletas. Y nuevamente muestra, la FARC podría habernos dicho, tenemos 100 caletas. El gobierno tampoco sabía, nosotros pensamos que la inteligencia de las Fuerzas Armadas tenía el detalle de las caletas. Inicialmente, los primeros números decían que había 700 caletas o 600 caletas. Yo cuando dijeron eso, dijimos, bueno, 5 años terminamos con la caleta, porque las caletas, imagínense, no se saben todo lo que es una caleta, es donde guardan, disculpen, las caletas, disculpen, es como, las caletas son los lugares donde las FARC y los grupos armados en Colombia y en otros lugares esconden el armamento, la munición, el explosivo y otros materiales de guerra, que generalmente eran tachos ellos lo usaban para guardar leche, de plástico, como si fueran tachos de 200 litros, un poco más chicos, pero a rosca bastante buenos para guardar las cosas. Y esos, algunos estaban en casas o enterrados, otros estaban en el medio de la selva, la mayoría en el medio de la selva, y en el medio de la selva realmente, otros hasta debajo del agua, de todo poco, pero todos estaban alejados, la mayoría alejados de un lugar civilizado, entonces realmente fue un desafío enorme. Inicialmente no sabían los números y terminaron siendo más de 1025 caletas. Hasta ellos mismos no sabían qué cantidad de caletas eran. Mostraron todo lo que tenían, no sé si todo lo que tenían, discúlpeme, una gran cantidad, disculpen el error. No sé si eran todas, pero la verdad, una gran cantidad. Y esto nosotros, gracias a Dios, es un esfuerzo también enorme, pero muy interesante, llegamos a 750 caletas. La verdad que fue un orgullo, porque le aseguro que fue un desafío y queríamos tener el 100%, pero no nos dieron el tiempo. Pedimos más tiempo para poder hacerlo y no nos dieron más tiempo para poder completarlo. Bueno, y también veamos los números
de la cantidad de armamento. Siempre se habla de armamento porque es el parámetro en los procesos de paz. No llegan prácticamente 9.000 armas, que en la relación arma-guerrillero fue uno de los procesos de mejor relación arma-guerrillero de los últimos años. Eso lo mencionó el presidente Santos en Naciones Unidas hace muy poco tiempo. Y realmente fue un hecho. Y les aseguro como militar que lloraba cada vez que veía inhabilitar las armas. Unas armas de primer nivel y totalmente excelentes. Y había especialmente algunas armas que no tenemos siquiera. Entonces, que eran muy, muy buenas. La verdad, y algunas hasta nuevas. Lo mismo munición. Pero la cantidad de munición, 1,5 millones de munición de distintos calibres. De distintos calibres. Más de 40 toneladas de explosivos. Como siempre discutíamos si esto es todo o no. Mire, yo no sé si es todo, pero es una cantidad enorme. Yo decía, la satisfacción de ver que esto no sigue haciendo daño. Como decían, listo, en Colombia es fácil conseguir armamento, pero conseguir 9.000 armas y de esa característica y de esa calidad no es tan fácil. No es tan fácil. Nuevamente la voluntad de la FARC para entregar. Y toda esta etapa y todas estas cosas que les estoy contando, noté, y gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a las 26 lugares, las 26 zonas y hablar con la mayoría de los comandantes de la FARC. Y en ese momento la FARC, los mandos medios no estaban para nada contentos, pero para nada contentos. Se sentían traicionados por el secretariado. Sentía que el secretariado había hecho su proyecto político y que habían abandonado a la guerrillerada, como decían ellos. Esa fue, por supuesto que había de todo, no el 100%, pero eso la verdad que lo he vivido en varios lugares, planteamientos bastante fuertes, pero también nuevamente muestra la disciplina de la FARC, que a pesar de eso entregaron y continuaron con el proceso. Y justo días después que terminó el proceso, mi contraparte, y ahora me salté a explicar el mecanismo, ahora les voy a contar lo que era el mecanismo. Mi contraparte en el mecanismo, Marco Calarcá, comandante de la FARC, yo le digo, mira, la verdad que te felicito, yo no lo podía creer, me sorprende que hayan continuado con este proceso por la situación que yo viví hablando con los comandantes y el malestar que tenían. A pesar de eso, siguieron con el proceso. Increíble, realmente te felicito. Dice, no te preocupes, que ellos siguen enojados. Es decir, ese malestar se continuó en esos momentos. Eso para que vean cómo terminó. Y discúlpeme, me salteé explicar un poco cómo fue el mecanismo. Este mecanismo tripartito tan particular, eran 3 niveles: nacional en Bogotá, regionales en 9 ciudades de las más importantes de Colombia, y estas 26 zonas campamentarias, donde en los 3 niveles existían los 3 componentes: componente de gobierno, la FARC y Naciones Unidas. Esos 3 componentes estaban, y trabajábamos como una sola organización. Y Naciones Unidas era el coordinador, yo era el coordinador del mecanismo, no era el que presidía, ni era el jefe del mecanismo. Y ese tema al principio nos pareció menor, al contrario, nos parecíamos que teníamos que tener el mando nosotros para poder, porque digamos, ustedes saben qué difícil es tener una organización tripartita, consensuar todos, y para colmo con gente que hace pocos meses estaban combatiendo entre ellos. La verdad que era un desafío, entonces nos parecía, bueno, pero me acuerdo de mi jefe, bueno, el representante especial, insistía en eso. Yo al principio realmente no lo entendía. Y después nos agradeció, las dos partes nos agradecieron mucho ese tema. ¿Por qué? Por el orgullo de ellos como colombianos, que no venía un extranjero a decirle qué tenían que hacer. La verdad, y todo el trabajo nuestro, y lo repetíamos siempre, consenso, se trabajaba, y aseguro que fue muy difícil, y más como militar que uno está acostumbrado a que esto, dar una orden que funcione, mire, consenso en forma constante con cada nivel. El resultado era muy, muy fuerte, distinto que Naciones Unidas diga, sucedió ante tal muerte o tal incidente, este es el resultado, que las 3 partes lo digan. Por supuesto que en vez de los medios de comunicación nos torturaban diciendo qué pasó acá, y no lo podíamos tener en 2 días, no lo tuvimos en 2 días, tal vez tardamos 2 semanas o más. Pero cuando las 3 partes decían, señor, este es el resultado de este incidente, era fuerte y nadie podía decir nada. Y también la clave era que los incidentes, la mayoría, pensamos que iba a suceder en las zonas de transición, que no fue tan así. La mayoría fue fuera de la zona de transición en los movimientos.
Entonces, cuando sucedía un incidente, estaban las tres partes, podía concurrir en forma inmediata a ese lugar, y si había tres, es difícil que vean cosas tan diferentes. Esa era la clave del mecanismo, y realmente creo que fue todo un éxito, ¿no? Que este trabajo, y como decíamos al principio, la clave de un proceso de paz es la confianza entre las partes, y también vivir en forma permanente, bajo un mismo techo, en esas zonas, esos campamentos, esas carpas, donde estaba un comandante de la FARC o un miembro de la FARC, a 2 metros estaba viviendo y durmiendo un capitán del ejército de Colombia, y a 2 metros más un capitán del ejército argentino. La verdad que eso creó al principio, por supuesto, difícil, pero después creó una confianza muy importante. Bueno, terminado este proceso, se continuó la misión de Naciones Unidas, pero totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de paz ya se concluyó el desarme y la desmovilización. A partir de ese momento, todos los miembros de la FARC que fueron acreditados, que eso llevó también a una complicación bastante interesante, pasaron a ser civiles, podían moverse libremente, excepto los que tenían procesos judiciales. Y a partir de ese momento la misión de Naciones Unidas se transformó en una misión no tripartita, sino exclusiva de Naciones Unidas, si bien todavía se mantenían observadores militares y se mantienen observadores militares, pero con un liderazgo netamente civil, porque la finalidad de esta misión era totalmente diferente. La misión, en este momento, es la misión, que todavía se mantiene, de verificación, es para la desmovilización de la FARC, la reintegración de la FARC a la vida política, económica y social, y además de la seguridad de la FARC y de las comunidades afectadas al conflicto. Ese es el objetivo ahora de esta misión, verificar que se cumplan esos objetivos. ¿Dónde estamos ahora con respecto a eso? Y digo más o menos especialmente relacionado con esta misión. La verdad que esta misión es, y lo repetía también el señor representante especial de Naciones Unidas, que es tan importante o más importante la segunda etapa, que es esta etapa, como la primera etapa. Pero es no sé si es la más difícil de comparar, porque ya pasó la otra. Y la verdad que creo que los que han leído un poco de Colombia pueden ver que están en una situación bastante compleja. Los problemas logísticos, lo que yo dije al principio, ¿se acuerdan de los campamentos? Bueno, todavía hay campamentos sin servicios básicos siquiera, después de 15 meses. El tema logístico sigue siendo una complicación muy grande, sigue habiendo una cuarta parte de los guerrilleros en las prisiones, que están todavía en las prisiones, que no fueron liberados a pesar de la amnistía. Todavía sigue habiendo problemas de seguridad, como ustedes saben, en asesinato de líderes, ellos los llaman líderes sociales o líderes también de derechos humanos. Si continúa habiendo eso, han habido varias muertes de integrantes de la FARC o sus familiares, no en gran cantidad, pero han habido, especialmente fuera de las zonas de transición. Esto crea también un malestar. Los disidentes, que no los mencioné, pero que ustedes los conocen, que al principio eran 100, menos de 100, eran casi 80, hoy podemos decir, y con información del gobierno de Colombia, que son más de 1500. Y esto puede llegar a seguir aumentando en base a cómo siga evolucionando. Un tema es importante que está ahora en discusión, un tema importante para la FARC en estos momentos es, no sé si ustedes leyeron, sí, creo que sí, el tema de Jesús Santrich, que fue detenido por narcotráfico. Más allá de que haya sido cierto o no, creo que si la información que tienen parece que es totalmente precisa, pero más allá de eso hay una gran duda e incertidumbre en la FARC, porque si esto le pasa a Santrich, se puede pasar a cualquiera. Ellos suponiendo que no es cierto que estuvo implicado en narcotráfico, pero ellos lo suponen. Entonces la gran incertidumbre de la FARC hoy es esa, el miedo a que no haya una seguridad jurídica y que cualquiera de ellos. De hecho, uno de los líderes intermedios, digamos, más importantes de la FARC
por lo menos dejó el espacio territorial, esta zona de transición. No sé dónde está, pero era el jefe de las fuerzas especiales de la FARC, del Frente Teófilo Forero. Realmente es un hombre muy peligroso. Nadie sabe dónde está, pero no está, nadie sabe dónde está justamente. Y la verdad es que si esto se mantiene, hay otros comandantes que pueden llegar a sumarse y Dios quiera que no sea así. Pero yo creo que estamos en un momento difícil, en un momento de decisiones. Justamente están todos esperando las próximas elecciones y también la FARC, sabiendo que en estos momentos el principal candidato está en contra del proceso, por lo menos de modificar varias cosas, están todos pendientes de eso para ver qué pasa. Creo que, para finalizar, creo que también es importante resaltar el éxito que tuvo el primer, no es porque yo haya estado en la primera misión, disculpe, nada que ver, sino justamente resalto siempre la voluntad de las partes, la disciplina, el orden que tuvieron para lograr ese acuerdo, a pesar de los problemas logísticos, y cómo quisieron terminar con esto. Eso realmente fue fantástico y es un ejemplo para todos los procesos de paz. Y lo vengo escuchando de expertos en procesos de paz en Estados Unidos, en Nueva York, en Naciones Unidas y en muchos lugares más. La verdad que creo que eso fue un ejemplo y hay que para tener en cuenta. La verdad que si bien todavía se existen estos problemas, el esfuerzo es muy grande. Digamos, uno de los grandes problemas que tuvo Colombia a lo largo de esta etapa de violencia fue el problema de la tierra. Ya hablando con los colombianos, dice, desde que nos descubrieron los españoles, como dicen algunos, desde ese momento tuvieron problemas de la tierra. Las víctimas de la FARC llegan a 8 millones, de los cuales 7 millones se habla de desplazados. Hoy en Colombia hay pocos que tienen el título de la tierra, un gran porcentaje no tienen título de tierra, y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, esa fue la situación actual. Que seguimos con este problema. La FARC, los procesos productivos que se les fueron prometidos, y también le han prometido entrega de tierras justamente por esta sensibilidad, y que la mayoría son campesinos, no se ha concretado. Entonces están todos expectantes a ver qué pasa. Entonces la verdad, esto puede ser, Dios quiera, que continúe con un buen futuro, pero yo creo que hay mucho peligro de que no sea así. Por último, quiero resaltar que el orgullo de haber tenido 94 argentinos como observadores militares, tanto sea las Fuerzas Armadas como también Fuerzas de Seguridad, de Gendarmería, y que realmente, y no lo digo por este ámbito, lo repetí en varias ocasiones cuando había extranjeros, porque lo escuché muchísimas veces, el excelente desempeño de los observadores militares argentinos, que realmente se destacaron, pero le aseguro que muy claramente. Por supuesto que los conocemos no es una sorpresa, dado que en las misiones de paz generalmente se destacan los argentinos, pero acá claramente, y fue un orgullo que también el gobierno argentino haya apostado a este proceso de paz, porque no fue un proceso de paz cualquiera, y lo repetí también en muchas ocasiones. Para nosotros estamos todos, y hay muchos casos y muchas anécdotas de esto. Para nosotros estar en Colombia era realmente sentirnos muy cerca, era como decíamos, y realmente lo siento, y acá no hay ningún colombiano, no sé, pero claro, es hacerle un favor y ayudar a nuestros hermanos, y realmente lo sentíamos así. Entonces realmente dio gusto que el gobierno argentino se haya comprometido, que el 20% de los observadores militares, en total éramos 450 más 75 civiles desplegados en todo Colombia, que el 20% hayan sido argentinos, hayan tenido ese desempeño, y el gobierno de Colombia lo ha agradecido en muchísimas oportunidades. Realmente creo que es lo que siempre hablamos nosotros, de tener que la herramienta de la política exterior argentina, bueno, realmente creo que fuimos una excelente herramienta para esta relación acercándonos con Colombia. Y por último, creo que es también para mí un orgullo haber estado en esta misión, y realmente siento admiración por el pueblo colombiano. Por supuesto, ustedes saben que evidentemente el plebiscito
fue casi 50 y 50. Pero ver ese pueblo tan sufrido, no le aclaré y no le fui el detalle de lo que es la Colombia profunda. Los que conocen Colombia pueden conocer ciudades fantásticas como Bogotá, como Medellín, pero existe otra Colombia. Existe la Colombia del Pacífico, de Chocó, de Nariño, que realmente es muy duro, donde la ausencia del Estado o la falta del Estado se nota mucho. Y ahí leía la presencia de los grupos armados. Y están todavía, están combatiendo y peleándose por los lugares que dejaron las FARC. Pero por eso, justamente por eso, por tanta violencia que han vivido y que siguen viviendo, que hayan tenido el coraje de perdonar y pedir perdón y mirar hacia adelante para lograr un país mejor para sus hijos y sus nietos, realmente es pura admiración por ese coraje. Nada más, creo que cumplí más o menos el tiempo, pero... Lo felicito al general Javier Pérez Aquino por su brillante y elocuente exposición. Jorge. Gracias, doctor Fraga. De la exposición del general Pérez Aquino, me gustaría señalar algunos puntos que estimo fundamentales. El primero se refiere al giro estratégico político de parte del Estado colombiano que permitió este proceso de negociación de paz y puso término a la guerra que duró 70 años. En ese proceso hay un factor fundamental que se puede denominar así, es el factor Álvaro Uribe. Él fue el que modificó la política y la estrategia del Estado colombiano para enfrentar a la FARC en esta guerra que había durado más de 70 años. Lo hizo tomando como brazo ejecutor a su ministro de Defensa, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Me permito señalar, general, salvo mejor opinión, que no hubiera habido negociaciones de paz en Cuba si no hubiera sido porque la FARC estaba perdiendo la guerra debido a la ofensiva estratégica tomada por el ejército colombiano por iniciativa de su comandante en jefe, el presidente Álvaro Uribe. Doctor, ¿me permite un segundo? Sí, por favor. Disculpe, con respecto a eso no me quise extender bien al detalle, pero la FARC, hablando con la FARC directamente, digamos, decían, no nos hubiéramos ido a negociar si no estábamos de rodillas. Ellos lo asumían que fue justamente por la debilidad que tenían. Si no, lo de Caguán era una soberbia armada que por eso era un juego. Disculpe. El segundo punto, general, lo podría formular en estos términos. El alto cumplimiento, que usted lo subrayó varias veces en su exposición, el alto cumplimiento y la manifestación de enorme disciplina mostrada por la FARC como organización política militar. Incluso en el caso de que efectivamente sean 1.200 los combatientes de la FARC que no han aceptado los términos del proceso de paz, aún en ese caso sería en lo que respecta al cuerpo militar, estrictamente militar de la FARC, 6.900 combatientes, menos del 20% del total. Y además han cumplido de la FARC la totalidad del secretariado, la totalidad de los mandos de los distintos frentes y la totalidad de las regiones en las que estaba dividida la FARC. Estos 1.200 combatientes o 1.500 combatientes de la FARC, que serían disidentes, provienen exclusivamente de una determinada región de Colombia, que es precisamente la que usted señalaba, situada sobre la costa del Caribe. Estos además están vinculados a actividades ilegales, para decirlo eufemísticamente, referidos no solo a la producción de cocaína, sino también a la de la minería ilegal, de enorme importancia en Colombia. El tercer punto, general, es el hecho de que este proceso de paz ha culminado con la transformación de la FARC en un partido político legal y legítimamente reconocido por el Estado colombiano. Lo que esto significa es que este proceso ha culminado
con la participación en el sistema político colombiano de los expresión de la guerrilla que combatió durante 70 años al Estado en Colombia. Esto es un cambio cualitativo y hace al punto fundamental y el tercer punto que me gustaría señalar, que es en estas condiciones me permito afirmar, salvo mejor opinión general, que el acuerdo de paz en Colombia es irreversible. La razón es el alto nivel de cumplimiento de la FARC de parte de los compromisos que asumió en las negociaciones de Cuba. Lo que esto significa es que la disciplina mostrada por la FARC, la coherencia y de su compromiso político, es el factor estratégico fundamental que permite afirmar que este proceso es irreversible. Y concluyo con esta aseveración que en realidad es una pregunta. En Colombia, después de terminado el proceso de paz, lo que hay es una crisis de seguridad muy grave, en donde lo que hay es un creciente papel del narcotráfico, crecimiento de la producción de cocaína, incluso con respecto a niveles superiores a los que existían antes de la culminación del proceso de paz. Y por último, esto también hay un rebrote en gran escala del crimen organizado y el crimen común, que abarca todo Colombia, pero que esto implica un fenómeno de otra naturaleza al problema político fundamental de Colombia, si es que se cumple o no se cumple, si ha funcionado o no se ha funcionado, si se ha cumplido o no el acuerdo de paz. Y me atrevo a manifestar que ese acuerdo ha sido cumplido.